Lo más importante de una ciudad es su gente. Y para conocer bien a la gente conviene acercarse a los espacios que habitan. Quienes vivimos hoy en la Ciudad de México somos herederos directos de la arquitectura abundante que se produjo a lo largo del siglo XX. En este programa revisaremos algunos casos de ese patrimonio que hoy podemos gozar y preservar. Pero antes demos un rápido paseo por la colonia Roma, un claro ejemplo de las muchas transformaciones por las cuales ha pasado nuestra Ciudad de México. Dicen los teóricos que una ciudad tiene tres dimensiones: arquitectura, ciudadanía y política. Una ciudad es, entonces, su manera de gobernarse, su gente o sus edificios. Son las tres. En esta ocasión queremos concentrarnos en el diseño de los espacios, particularmente en la arquitectura del siglo XX, antecedente de la Ciudad de México actual. Representa también el patrimonio más abundante, y por pertenecer a la generación de nuestros padres o abuelos, merece un atento apapacho. Me encuentro en la Roma, una de las colonias arquitectónicamente más sabrosas de la ciudad. Echando mano de una idea del arquitecto Teodoro González de León, una combinación de azar, diseño, tiempo y memoria. Pero la arquitectura no es solo lo construido, sino también su contexto. ¿Qué puede decirnos esta colonia sobre nuestra ciudad infinita? La historia de la Roma comienza mucho antes que la Roma misma. Se remonta a tiempos de Tenochtitlan y sus 4 parcialidades, específicamente Moyotla. En uno de sus límites, sobre una isleta al suroeste, estuvo el pantanoso poblado de Aztacalco, del que conocemos muy poco, pero a juzgar por su etimología, podemos imaginarlo lleno de garzas. También sabemos que llegó a conectar con el Canal de la Viga por medio de un canal de derivación. ¿Qué queda hoy del antiguo islote de Aztacalco? Nada menos que el barrio de Romita, a espaldas del Metro Cuauhtémoc. Según la tradición oral, su pequeña iglesia dedicada a San Francisco Javier sería heredera de otra construida hacia 1530. Enfrente está la Plaza de Romita, con su bonito huerto urbano, la imprescindible tortillería y una rica vendimia de comida cada fin de semana por la mañana. Los de mayor edad recordarán el atole de ciruela que por aquí se preparaba, o las historias que se contaban sobre el martes de carnaval, sus huehuenches y la farsa de los ahorcados de Romita hace siglo y medio. Pero, a todo esto, ¿por qué le pusieron Romita a este barrio? Tal parece que a raíz de un paseo de cipreses sobre la antigua calzada de la Piedad, hoy Avenida Cuauhtémoc, que dicen que recordaba de algún modo a la capital italiana. El barrio siempre tuvo fama de peligroso. José Emilio Pacheco escribió que allí acecha el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. Tal vez por eso Luis Buñuel utilizó la plaza a inicios de 1950 como locación para su película Los Olvidados. Total que para 1890, el señor Francisco Lascurain heredó a sus hijos los terrenos de la Romita que él había adquirido de la Sociedad Flores Hermano. Finalmente terminaron en manos de Gabriel Morton, Cassius Lam, Edward Brown y Edward Orrin, quienes en diciembre de 1901 formaron la Compañía de Terrenos de la Calzada Chapultepec a fin de lotificar la zona. Así nació la colonia Roma, con sus calles de asfalto y una anchura de 20 metros, un bulevar tipo parisino de 45, camellones con pasto y faroles, un drenaje eficiente,
y en el corazón, un apacible jardín con fuente circular y bancas de hierro que con el tiempo pasó a llamarse Plaza Río de Janeiro. ¿Qué tanto se ha construido en la Roma? Depende del estilo al que nos refiramos. La iglesia de la Sagrada Familia, primera parroquia de la colonia, muy cerca del Metro Insurgentes, se erigió hace 100 años con inspiración neogótica o neorrománica, y su estructura de concreto armado fue todo un avance tecnológico para la época. Igualmente podemos citar el Art Nouveau de la esquina de Colima y Córdoba, sede del Museo del Objeto del Objeto. Dicho estilo, inspirado en las formas orgánicas y libres de la naturaleza, también se encuentra presente en la Casa Prunes, en Chihuahua 78. Y luego está la Casa de las Brujas, cómo no, con sus tabiques rojos, característicos, y techo cónico tipo alemán, obra del ingeniero inglés Regis A. Pigeon, construida en 1908, aunque remodelada más tarde. Originalmente, el edificio Río de Janeiro funcionó como hotel, pero ha brillado también en la literatura como escenario de la novela El desfile del amor de Sergio Pitol. La Roma no ha dejado de crecer desde su fundación a inicios del siglo XX. Muchos de sus grandes lotes tuvieron que dividirse a partir de la Revolución, de forma que en lugar de palacetes y mansiones, se empezaron a construir casitas pequeñoburguesas y privadas para gente de menor posición económica. Escribió el cronista Guillermo Tovar de Teresa, quien por cierto sería vecino de la colonia algunas décadas después, que en la Roma vivieron los ricos de segunda, los pseudoaristócratas, aquellos que empobrecidos por el giro de los tiempos, se quedaron solo con el sueño de seguir viviendo como en tiempos de don Porfirio. Pseudoaristócratas o no, la Roma cuenta con una larga lista de residentes célebres. Ramón López Velarde, que oía misa en la Sagrada Familia y cuya casa es hoy un museo sobre la avenida Álvaro Obregón. Leonora Carrington, de Chihuahua 194, aunque se la pasaba en el Sanborns de Salamanca. Fernando del Paso, María Conesa, William Burroughs, Andrea Palma, Magali III, judíos de origen sirio y sefardí cuyas sinagogas siguen funcionando en algún que otro caso. Las familias Luján, Pimentel, Asúnzolo, Margain, Robles Gil. La abuelita de tu esposa que llegó a conocer a Pita Amor y a Luis Zapata. Ese tío tuyo que tantas historias te ha contado sobre la Plaza Ajusco y que en 1990 defendió junto a un grupo de artistas el edificio Balmori. Ese exnovio de mirada triste del que no has vuelto a saber nada, pero que supiste que amabas en una mesita de la bella Italia, o en un concierto en el Alicia, o con un pulque en la Hija de los Apaches. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Qué año era aquel? La Roma transpira nostalgia desde sus muros neocoloniales californianos déco. En sus vitrales, rodapiés y pequeñas almenas. En los pasillos de sus librerías de viejo. En la tienda departamental que ocupa el terreno de la antigua Plaza de Toros desde 1958. Al interior de las aulas del centenario Centro Escolar Benito Juárez, del arquitecto Obregón Santacilia, ya en la Roma Sur. Sobre las mesas de la cantina La Villa de Sarria. En Tepeji 22, donde Alfonso Cuarón filmó su famosa película. En los sublimes sabores del mercado de Medellín. Es una colonia muy viva, vivísima, donde últimamente se habla mucho inglés. Ya no existen el Cine Royal en la esquina de Guanajuato y Mérida, ni el carrito de paletas de la Heroica en Álvaro Obregón y Orizaba. Pero en cambio, han abierto toda suerte de negocios que seguramente en el futuro alguien recordará con nostalgia.
Sus calles se transforman a diario y no dejan de estar habitadas. Es bien conocido que este par de colonias, la Roma Norte y la Roma Sur, fueron de las más afectadas por los terremotos de 1985, con más de 500 construcciones perjudicadas, entre ellas el multi, como le llamaban los vecinos. Un multi que desde 1952 abarcaba 19 edificios repartidos en 25 hectáreas y representó un hogar para unas 7,000 personas que gustosas disfrutaban de sus extensas áreas verdes de uso común y acceso público, servicios como guardería y jardín de niños, lavanderías y un gran paso a desnivel que prolongaba la calle de Orizaba hacia el sur. Este proyecto diseñado por Mario Pani estuvo inspirado en el plan maestro de la Ville Radieuse del arquitecto Le Corbusier, una especie de ciudad utópica propuesta para el centro de París. Matías Gerritz se expresó así de la integración plástica del pintor Carlos Mérida en el multifamiliar Juárez. No se trata de poner encima de un edificio una pintura. Debe ser la obra plástica parte necesaria de la arquitectura, como lo es la nariz del hombre. Tanto Mérida como Pani se dieron cuenta de que no interesa pintar, esculpir u ornamentar los muros con obras que no se sienten parte del conjunto. Hay edificios que ya no están, pero que siguen estando de alguna forma y nos enseñan muchísimo sobre arquitectura, ciudadanía y política. No dejemos de recordar a las víctimas de 1985 en el multi, ni al resto de fallecidos de la Roma y la ciudad entera. Entre el vasto patrimonio arquitectónico de la Ciudad de México a lo largo de siglos, estilos y arquitectos, destaca el nombre de Luis Barragán. En buena parte porque en 1980 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el prestigioso premio Pritzker por su compromiso con la arquitectura como un sublime acto de imaginación poética, creando jardines, plazas y fuentes de encantadora belleza, paisajes metafísicos para la meditación y la compañía. Pero el reconocimiento no debe provenir de los premios, sino de las obras. Y vaya que la obra de Barragán es supernotable. Todo capitalino tendría que conocerla, no le hace que no sea arquitecto. Barragán nunca formuló un método o programa estético. Habló muy poco en público y no dio clases. Como quien dice, se mandaba solo. Por eso puede ser una inspiración para todos. Su obra habla por sí misma, logrando rebasar el saber académico, las fórmulas convencionales y las modas. Según la Fundación Luis Barragán, entre 1936 y 1940, el arquitecto levantó más de 10 edificios tan solo en la colonia Cuauhtémoc, entre viviendas, oficinas y departamentos para artistas. Diseños aparentemente simples, horizontales, sin decoración en sus fachadas, pero espaciosos, llenos de luz natural y antes de que hubiera rascacielos, con espectaculares vistas a la ciudad. No son ejemplos del Barragán más famoso, pero sí del más funcionalista. A diferencia de su famosa casa-taller en Tacubaya, estos edificios no cuentan con reconocimiento de la UNESCO ni protección de parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. No hay placa alguna que señale a su autor, y quienes vivimos en la ciudad hemos pasado miles de veces frente a ellos sin la mínima idea de su relevancia.
Algunos parecen auténticas cajas de zapatos o se encuentran en malas condiciones, pero otros han sido restaurados, recuperando su función original, como es el caso del edificio para artistas en el número 38 de la Plaza Melchor Ocampo, el cual hizo en colaboración con Max Cheto. Los edificios del movimiento moderno, ya sean de Barragán o no, tienen una característica peculiar. Son viejos, pero no demasiado, o no lo suficiente. Aún no los alcanza la nostalgia, aunque sí el descuido. Y es aquí cuando surge la pregunta: ¿hay que conservarlos? No lo pregunto yo, sino la ciudad misma. Esa gran obra arquitectónica siempre en negociaciones constructivas. ¿Habría que conservar solo los de arquitectos famosos o también los anónimos? ¿Priorizar los de mejor o peor estado? ¿Recuperarlos para vivienda y comercio o solo para hacer los museos? ¿Demolerlos de plano para dar paso al futuro de la arquitectura? ¿Cómo decidirlo en conjunto desde la sociedad? Yo no sabría ofrecer una respuesta, pero es importante que nos lo preguntemos, ya que de otra forma la respuesta sería impuesta por el azar o por las inmobiliarias. Hace muy poco, un edificio de Barragán en Río Mississippi 61 fue demolido sin que a mucha gente le importara. Hace alrededor de 2000 años, la explosión del volcán Xitle transformó por completo el sur del Valle de México. Se configuraron una topografía y un ecosistema excepcionales, marcados por cuevas y rincones que hoy son hogar de 300 especies de flora y casi 200 especies de mamíferos, reptiles, aves y anfibios. También de muchos vecinos suertudos que viven en la colonia Jardines del Pedregal. En los años 40, los arquitectos Luis Barragán y Max Cheto, el vulcanólogo y pintor Gerardo Murillo, Dr. Atl, y el muralista Diego Rivera, entre otros big names, unieron esfuerzos para desarrollar esta colonia, quizás el único proyecto residencial en la historia de la Ciudad de México moderna, donde la idea no era imponerse del todo sobre la naturaleza, sino intentar integrarse a ella. De 1948 a 1958, se edificaron 800 casas de estilo funcionalista, adaptándose al entorno del lugar. Era el estilo Pedregal. De aquellas 800 casas, hoy solo quedan 60. Las demás han sido o alteradas o demolidas. Parecieran tener más valor como lotes que como obras de arte, ejemplos de una manera distinta de pensar la ciudad. Entre las construcciones que sobreviven, afortunadamente se encuentra la Casa Prieto López, mejor conocida como Casa Pedregal, con su restaurante Tetetlán a un lado, en las antiguas caballerizas. En una entrevista, Luis Barragán dijo que su intención con la Casa Prieto López era conseguir un lugar que se sintiera como una residencia y que se sintiera que estabas en México. ¿Tú crees que sigue vigente eso? Sin duda alguna, sí, claro. ¿Hay algo muy mexicano en esta casa? Pues México es eso, ¿no? Es un cruce de culturas tremendas que yo creo que en esta casa se ven muy bien, ¿no? Tiene notas moriscas, árabes, españolas, tradicionales de la hacienda, y al mismo tiempo el uso de la piedra nos remonta al México prehispánico. Las escalinatas te refieren siempre a ese México prehispánico. No son escaleras de tipo europeo. Sí, aquí hay
de todas las culturas, pero se siente finalmente ese México, ¿no? Yo creo que a partir de Luis Barragán, después de la arquitectura colonial, a este estilo es al que se le llama mexicano, ¿no? Y es cómo se distingue la arquitectura mexicana o el estilo de arquitectura mexicana en el mundo. ¿Por qué renovar una casa de Barragán y habitar en ella? ¿De dónde sale la idea? Bueno, renovar es uno de los términos que se podría usar, pero fue una restauración. Fue una restauración completa y pues la intención fue preservar una obra. Yo no soy quien debería llamarla maestra, pero sí lo es, ¿no? Preservar una obra maestra como un legado cultural, pues no solo para la ciudad, porque yo creo que más de la mitad de la gente que visita esta casa son extranjeros, ¿no? Remodelar una casa de Barragán debe ser una gran responsabilidad. ¿Qué idea tenías en mente para respetar, para...? No, solo hubo una idea que precisamente fue no remodelar, ¿no? Sino volver al molde original. Y solo se tomó una decisión y la decisión fue todo tiene que volver al día en que Barragán entregó las llaves, ¿no? Entonces, con esa premisa, pues sí, diario me hacían 20 o 100 consultas y la respuesta siempre fue la misma, ¿no? Como era en 1952, así tiene que ser. Atrás de nosotros, justo ahí, está una ventana extrañamente chueca y yo mismo me pregunté, ¿tenemos que arreglarla? No, porque encontramos una foto que la ventana es así desde 1952, entonces pues así se queda. La puerta del pasillo, que es una maravilla, también tiene una ligera rendija que ya, no sé, no creo que alguien así hubiera considerado esas como errores o hubiera dejado pasar esos errores. Siempre he creído que había una intención en dejar esas rendijitas, ¿no? Esta fue una de las primeras viviendas de Jardines del Pedregal. Esto ya tiene algunas décadas. ¿Cómo es vivir en el Pedregal actualmente? Fue la primera casa que inició construcción, planos y construcción, y la tercera o cuarta que se habitó, porque su dimensión tomó mucho más tiempo en construir que la propia de Max Chet o algunas otras que se construyeron muy rápido. También Barragán estaba usando su propio dinero al principio para el desarrollo del Pedregal y para esta casa, entonces la construcción no fue tan rápida como otras. No es un paraíso perdido, pero sí fue un paraíso y sí está brutalmente alterado. Y tristemente la mayor alteración viene por casas originales de gran tamaño o gran área. Las casas en general no eran muy grandes porque solo podías construir en el 20% del terreno, pero los terrenos eran muy grandes porque se respetaba la lava. Y hoy no se respeta la lava, poco se respeta el área verde. De hecho, donde estuvo solo esta casa, hoy hay 21 casas y aún así mantiene una gran extensión de jardín. Eso ejemplifica muchos otros lugares donde pues, había una casa y hoy hay mínimo 3, ¿no? Barragán venía de terminar su casa para sí mismo en Tacubaya cuando comenzó a construir esta, ¿cierto? ¿Tú crees que hay una correspondencia entre ambas? Primero no fue su casa para sí mismo, él la empezó como parte de su desarrollo en Tacubaya, ¿no? Uno de sus grandes desarrollos urbanos pretendió ser Tacubaya, que parecía ideal estar frente a Los Pinos, a la entonces nueva residencia oficial, pero desafortunadamente su amigo y a la vez enemigo en desarrollos inmobiliarios le atravesó Constituyentes y Tacubaya se quedó como Tacubaya y no se volvió un polo como sí se volvió Polanco, ¿no? Esa casa era para la señora Rosa Bermúdez, estoy casi seguro que ese es su nombre, pero cuando Tacubaya no se convierte en una especie de Polanco, esta señora decide no quedarse con la casa. De cualquier manera, Barragán la termina y decide habitarla, ¿no? Pero él tenía planes para hacer su casa aquí. Su casa que él proyectó para sí mismo era esta. La otra se tuvo que quedar con ella y adaptarla a su gusto, poner ahí su estudio y demás, pero... Originalmente no la hizo para sí. Los planos originales no son para él, son para la señora Bermúdez. Es un lugar común decirlo. Barragán refiere a lo monacal, al recogimiento. ¿Tú sientes estas ideas en esta casa? Sí, en ambos sentidos, ¿no? Porque un templo, un monasterio es al mismo tiempo un lugar de recogimiento, de silencio, de abstracción, de introspección, y al mismo tiempo es un lugar de gozo, de festejos, de celebraciones, de compartir, ¿no? Entonces,
Muchas veces pensamos que lo monacal es solo para estar solos o en silencio, pero al mismo tiempo las grandes celebraciones en cada comunidad que tiene su templo o su monasterio son en el propio monasterio, ¿no? Y la casa es un gran ejemplo de eso. Es un enorme privilegio estar solo aquí, solo, sin música, sin luces, sin nada. Y es igual de grandioso estar con 200 amigos en alguna celebración, ¿no? El concepto es de Matías Geritz, pero ¿tú crees que la arquitectura emocional se siente aquí? Bueno, siempre con Matías Geritz, sobre todo yo voy a dudar o poner en tela de juicio qué tanto en realidad el concepto es de Matías o qué tanto Barragán permitió que Matías se apropiara de ese concepto, ¿no? Como las torres de satélite. Como las torres de satélite, ¿no? Matías siempre jugó del lado oficial, por ejemplo, ¿no? Y eso le permitió apropiarse del periférico, digámoslo, ¿no? De muchas cosas. Y Barragán, por el contrario, mucho de lo que ha aprendido de él es jamás peleó, jamás discutió, ¿no? Y yo creo que es un poco redundante, ¿no? Es lo que hablábamos antes, la arquitectura solo podría ser emocional, ¿no? Lo otro es otra cosa. Lo otro no debería llamarse arquitectura. Yo estoy seguro que abrir y compartir esta casa ha cambiado y ha ayudado a preservar muchas más. O con que se haya preservado una más, con eso me sentiría yo ya por bien servido, ¿no? Entonces creo que sí, preservar nuestras raíces en todo sentido, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, a ti, qué gusto. Norberto Ruiz, chef de Tetetlán, qué bonita palabra, que en náhuatl significa literalmente pedregal, camino pedregoso. Te quiero hacer una pregunta. Al estar dentro de la Casa Pedregal, la Casa Prieto, en las Caballerizas, al estar en Jardines del Pedregal, uno de los emblemas de nuestra arquitectura moderna, ¿tú te inspiras en la arquitectura? ¿Hay alguna relación entre gastronomía y arquitectura? Yo creo que sí, sin duda lo enfocamos mucho aquí en el restaurante. Vamos a hablar, por ejemplo, del taco, es un claro ejemplo, ¿no? En donde cuidamos mucho la simetría, por ejemplo. Cuidamos mucho el tener, la perfección va de la mano con la simetría y la arquitectura, sin duda. Yo creo que un arquitecto no es arquitecto, sino es perfeccionista en su construcción. Entonces, lo enfocamos nosotros en la gastronomía y sin duda, si un taco no es perfecto y no es bien presentable, yo creo que va enfocado ahí. ¿Qué es lo que está preparando ahorita? Esta sí es una tetela, es masa, está cubierta con hoja santa y va rellena de ayocote, que es un frijol ya sazonado, es grande, queso Oaxaca, un poco de crema de rancho y tenemos carnita de pato. Uy, todo se ve muy bien. ¿Sabe usted de dónde se surten? ¿Los insumos de dónde vienen? Todo empezamos de cero, todo se elabora aquí, la masa inclusive es producida aquí, se nixtamaliza alrededor de 24 horas.
Yo llego a las 5 de la mañana, se lava el maíz, se prepara la masa y de ahí la pasamos para acá y me dedico a preparar lo que son las tetelas, las quesadillas, el guarache, mini sope y la tortilla pequeña para taco insecto. ¿Dónde aprendió usted a cocinar? A cocinar aprendí prácticamente en casa. Porque con la abuela. eso se aprende con las mamás, con las Con la abuelas, abuela. ¿no? Ujú. Mi abuela venía de Guerrero. ¿En qué piensa usted cuando está cocinando? Que le estoy dando de comer a mis hijos. Sí, mis hijos son prioridad en casa y que estoy haciéndoles la comida para ellos. Inclusive ellos ya me pusieron aquí la tía. ¿Tú crees que puedes enamorar a alguien a través de la comida? Sí, sí se puede. ¿Lo has hecho? Sí. Y todavía vive conmigo, después de 40 años. Muy bien. Hasta ahora hemos visitado obras arquitectónicas que son propiedad privada. Pero también en el Pedregal se encuentra una de las mayores obras arquitectónicas públicas de la ciudad, con más de 700 hectáreas de superficie. Una ciudad por sí misma, ciudad universitaria. Desde finales de los años 20 hubo intentos por reunir en un solo lugar a las distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que estaban dispersas por lo que hoy llamamos barrio universitario en el centro histórico. El propósito era establecer un campus donde se pudieran reunir estudiantes, profesores e investigadores de todas las áreas del conocimiento y las artes. Fue hasta 1946 que se expropiaron terrenos del Pedregal de San Ángel y 4 años después se colocó la primera piedra de lo que hoy conocemos como CU. El proyecto incluyó a más de 10,000 colaboradores, entre arquitectos, ingenieros, artistas plásticos y obreros, que construyeron la torre de rectoría, la biblioteca central, la torre de ciencias, que hoy es la Torre 2 de Humanidades, y el Estadio Olímpico, por nombrar apenas algunas de las más de 50 edificaciones que integran el campus central, declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad. En 2014, los arquitectos e investigadores Salvador Lizárraga Sánchez y Cristina López Uribe editaron el libro Habitar CU, 60 años, Ciudad Universitaria, UNAM, 1954-2014. Quisimos platicar con ellos para que, con la perspectiva de esta revisión, nos hablen de la vigencia, limitaciones y potencial de la arquitectura de la máxima casa de estudios. Arquitecto Salvador Lizárraga, cuando busco tu nombre en Google, uno de los primeros resultados es un artículo Mies en Tultitlán. Sí. Qué maravillosa arquitectura moderna tenemos en esta ciudad, ¿no? Y no solamente las grandes obras de los grandes autores, los tesoritos como ese, sino que pareciera que toda la ciudad está lleno de arquitectura del movimiento moderno maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Así es. Porque hay un proceso muy importante desde la independencia que hace que sus manifestaciones artísticas se vuelvan cada vez más fuertes. Y la Revolución Mexicana hace un empuje tremendo a estas, las artes, en particular escultura, pintura, arquitectura, muralismo y todo esto, y condiciones internacionales, como la Segunda Guerra Mundial y el que ganen los países aliados y México al lado de Estados Unidos y todo esto, produce una arquitectura particularmente importante dentro de América Latina y el mundo, tal vez.
De los 5 campus que hay con el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO, solo 2 están en Latinoamérica, Caracas y Ciudad de México, y los 2 son del movimiento moderno. ¿Cómo explicas que Latinoamérica sea tan pródiga en arquitectura moderna, y particularmente México? Con la decepción de Occidente, Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas y el Holocausto y etcétera, etcétera, se buscan lugares otros para crear el futuro de la cultura occidental. Entonces, en nuestra otredad, nuestro exotismo, dicen América Latina es el lugar para que el futuro de la vida se desarrolle. Esa es una de las explicaciones que han dado historiadores de la arquitectura y del urbanismo, ¿no? Y esto tiene que ver también con la idea de América como el espacio nuevo en donde también desde el virreinato se imaginaba esta tierra como el lugar donde se podía crear la utopía, donde se podía materializar la utopía, ¿no? Desde los franciscanos se cree eso. Pa' pronto, ¿qué es la arquitectura del movimiento moderno? ¿Cómo definirla? El movimiento moderno lo que pide es materiales industriales. Algunos piden la renuncia a la ornamentación, algunos piden que la arquitectura sea abstracta, que no sea figurativa, que no se refiera a lenguajes concretos de la realidad, que copien la realidad. Piden asimetría ya en lo formal. Al principio un cierto rechazo a la monumentalidad que, digamos, olía al siglo XIX o parecía el siglo XIX. Y todos esos espacios que puedan albergar al hombre y a la mujer, diríamos hoy, a las personas, diríamos hoy, de la metrópolis moderna, para las actividades y las formas de vida de la metrópolis, de la gran ciudad gigantesca, de las masas, de las multitudes, ¿no? Villagrán, si se levantara de su tumba actualmente, seguramente propondría hagamos algunos cambios a la Facultad de Arquitectura. Sin duda. Villagrán proyectó la facultad para respiradores de 2 metros por 1 metro, ¿no? Entonces, que ahora son completamente obsoletos. Los chicos no llegan ni siquiera ya con una computadora portátil, llegan con una tablet, una hoja de vidrio, y ahí toman apuntes, y ahí dibujan, y ahí ven videos, y ahí hacen todo. Un respirador de 2 por 1 ya no tiene ningún sentido. Y los talleres están hechos, los edificios de la Facultad de Arquitectura están hechos para eso, para una persona dibujando sobre un tablero de 2 por 1 metros, ¿no? Entonces, sí, los edificios tienen que cambiar, el patrimonio tiene que cambiar y tiene que remodelarse, ¿no? Tiene que modificarse. Y ese siempre es un problema. ¿Cómo conservar y cómo permitir la transformación, que es inminente y que es necesaria? ¿Quién hizo Ciudad Universitaria? ¿Quién es el autor? Son muchos, muchos, y estamos descubriendo que también no hay un momento único de creación de Ciudad Universitaria, ¿no? Es un proceso, de ahí que no pueda ser uno nada más, ¿no? Quien convoca el concurso de Ciudad Universitaria en la Academia de San Carlos es Enrique del Moral. Entonces, es el de la idea primera, Enrique del Moral, cuando se va a materializar. Los estudiantes que entregan, Teodoro González de León, Armando Franco y Enrique Molinar, que entregan el proyecto original Le Corbusiano moderno, quienes lo toman y lo vuelven una maravilla, que son Enrique del Moral y Mario Pani, que tienen la habilidad y la experiencia y el profesionalismo, porque ya eran más grandes para realmente hacer un proyecto ejecutivo de esta calidad. Carlos Lazo. Carlos Lazo, que entra después a acelerar la obra. La figura de Carlos Lazo en Ciudad Universitaria es muy controvertida, pero tiene mucho que ver con el resultado final de Ciudad Universitaria. Nos gusten o no los murales, eso ya es aparte. Entonces es, digamos, una sucesión de autores que además no es que se dejen atrás, sino que están al mismo tiempo ahí, todos juntos muchas veces. Tenemos acá la Biblioteca Central, el mural de O'Gorman, que es posiblemente lo más fotografiado en Ciudad Universitaria. ¿También ha caducado este discurso? ¿Habría que darle un sacudidón o sigue vigente? No sé si caducar sería la palabra, de alguna forma sí, pero las obras de arte hablan de su momento histórico y tienen límites, ¿no? Así como tú y yo vemos el mundo de una forma y hasta ahí llegamos, eso vamos a expresar en una obra de arte. Entonces, por ejemplo, en la Biblioteca Central tenemos la historia precolombina, prehispánica de México en su lado norte, y solo incluye a los mexicas. Eso podríamos hoy pensar que es totalmente obsoleto. México es pluricultural, hay muchas personas que son de muchos lugares, unos de Mesoamérica, otros de Aridoamérica, como tú y yo probablemente, que tenemos un pie en Aridoamérica y otro en Mesoamérica, y hay muchas otras culturas, no solo la de los mexicas. Pero no podemos decir por eso, desde nuestra perspectiva de hoy, que O'Gorman era incompetente, ¿no? Esa era la forma de ver
y lo que se necesitaba en ese momento de ver el mundo y lo que se necesitaba en ese momento para el nacionalismo mexicano, para posicionar a México internacionalmente, digamos, en un debate internacional de nacionalismos, digamos. Esa misma heterogeneidad que hay en Ciudad Universitaria se ve en toda la Ciudad de México. Es una ciudad que puede tener un edificio barroco del siglo XVIII y al lado uno moderno y al lado algo del siglo XIX. ¿Qué opinión te provoca esto? ¿No? Las ciudades son tan interesantes y podemos llegar a ser tan felices en ellas porque son una clase de historia permanente, ¿no? Aquí en el sur tenemos eso, justo tenemos Cuicuilco de hace miles de años, tenemos Ciudad Universitaria que era lo más moderno, tenemos Tlalpan que es del virreinato y San Ángel que son del virreinato, y eso da una riqueza, no quiero decir única, porque todas las ciudades son superposiciones de periodos históricos, pero tiene matices peculiares la Ciudad de México en ese sentido, ¿no? Viene el turista, el visitante, el capitalino de a pie, visita esta zona, pero a lo mejor se está perdiendo de otras partes, ¿no? Partes importantísimas, sí. El Centro Cultural Universitario es muy, muy importante. Son la primera gran expansión de Ciudad Universitaria de los 70s, porque hubo otras antes, que son muy, muy importantes. Ahí tenemos la Sala Nezahualcóyotl, los teatros, los cines y el gran disco de Matías Geritz y Helen Escobedo y otros artistas en la lava. Toda esa zona es muy importante y las esculturas de muchos de los más importantes del siglo XX. Eso es muy importante. Y más allá de lo construido, darse cuenta de la calidad y de lo especial del ecosistema, de la geografía, de la flora, la fauna, eso es importantísimo, es único y es una parte importante, aunque no está señalado en la declaratoria de la UNESCO, yo creo que tuvo mucho que ver para que inscribieran en la lista México a Ciudad Universitaria. Su naturaleza, por supuesto, tiene mucho que ver. Si alguien quiere conocer la arquitectura de la Ciudad de México en el siglo XX, el periodo de la modernidad, ¿tiene que venir a CEU o a Tlatelolco? A los dos. ¿Qué diferencias hay entre Tlatelolco y CEU? Tlatelolco es vivienda más que nada. Entonces, el espíritu es muy distinto. La sensación en Tlatelolco es muy, muy diferente en términos de quiénes están ahí, cómo, son familias. ¿Qué es lo que más hay en Ciudad Universitaria? Jóvenes. ¿Qué tipo de jóvenes? Jóvenes, yo quiero pensar abiertos, propositivos, llenos de energía, críticos, que ayudan, que contribuyen a nuestro país. Arquitecta Cristina López Uribe, ¿por qué Ciudad Universitaria nos debería importar a todos los capitalinos en términos arquitectónicos? Porque es un excelente ejemplo de espacio abierto, de espacio para todos y como que es una utopía de ciudad hecha realidad, ¿no? Es un proyecto que se llevó a cabo casi al 100% como fue planeado y porque la universidad es de todos, ¿no? Entonces creo que ha pasado por muchos momentos históricos interesantísimos y siempre la gente la ha sentido como muy cercana, ¿no? Entonces, esta idea de patrimonio como algo que está vivo y que la gente quiere y todavía ve símbolos ahí, pues está materializada en la Ciudad Universitaria. Aunque no seamos universitarios, aunque no vivamos en la Ciudad de México, ¿podemos sentir que nos pertenece CEU? Yo creo que sí, ¿no? O sea, eso es lo que pasa con CEU, todo el mundo lo siente suyo. Cuando, por ejemplo, en el 68 que entraron los tanques aquí a CEU, la gente se lo tomó personal, o sea, aunque no fueran universitarios, la gente le dolió, ¿no? Lloraban así, pensando que el ejército pudiera venir a detener a los estudiantes. Y ahora, todos los fines de semana, la gente ocupa las instalaciones, trae a sus perros, se vienen en bicicleta, o sea, es de todos. ¿Qué podemos decir acerca de este edificio? ¿De quién es? ¿De qué año? ¿Dónde estamos?
Mira, esta es la parte de la Facultad de Ciencias, lo que era la Facultad de Ciencias originalmente, y es muy interesante porque fue, digamos, el detonador de toda la construcción de Ciudad Universitaria. Desde aquí empezó todo a desarrollarse todo el proyecto. Además, fue comandado por 3 arquitectos jóvenes, que son Raúl Cacho, Eugenio Pechard y Félix Sánchez. Y pues la idea era justo tener como una especie de claustro acá, con un patio central que estaba abierto a la calle. O sea, la idea era que se viera un mural padrísimo que está allá adentro, desde la calle, pero que ahora, pues con el crecimiento se ha cerrado. Y una torre muy alta que está al fondo, que luego veremos, que era como la torre más alta, ¿no? Así se vendió en el momento, como la propaganda de la ciudad universitaria era: esta torre, la más alta de México, se está construyendo, un piso cada día. Bueno, y es interesante de esta parte de acá el diseño que tiene como en zigzag, que de hecho hay mucha gente que interpreta de miles de maneras, pero que en realidad, bueno, dicen que es Quetzalcóatl y miles de cosas, pero en realidad lo que pasa es simplemente que el funcionalismo usa recursos de la función para, digamos, tener plástica en los edificios. Y aquí es la isóptica de los salones, son como pequeños teatritos cada salón, la que hace este movimiento tan interesante como de zigzag en la fachada. Y la otra cosa son los parteluces, que aunque hay como en general muy poco interés en cuidar el asoleamiento de los edificios, aquí sí los arquitectos, seguramente porque se veía muy bien, decidieron poner parteluces que se pueden modificar dentro del salón. ¿Qué te parece si vamos a ver la antigua Torre de Ciencias? Sí, claro, claro. Sí, aquí la idea era, todos estos edificios tienen una planta baja libre, tenían una planta baja libre, entonces la idea era poder transitar casi libremente por cualquier, también de los edificios de allá. O sea, esta era como originalmente una de las premisas de diseño. Pero con el crecimiento de las escuelas, pues ya se ha cerrado mucho este paso. Pero aquí se mantiene, esto es bueno, ¿no? Que por lo menos aquí podemos pasar, y abajo de la Torre de Humanidades, cuando no está en obra, también se puede pasar por abajo. Bueno, cuando pensamos en arquitectura de mediados del siglo XX, pensamos en Jardines del Pedregal, que está aquí muy cerca y que además comparte el entorno, el paisaje, el Malpaís, la lava del Xitle. Claro. Solo que allá es habitacional y acá es una ciudad universitaria. ¿Qué relación guardan ambos proyectos? Pues en realidad son proyectos hermanos, o sea, se concibieron al mismo tiempo. Poquito antes de que el gobierno comprara los terrenos de la ciudad universitaria, ya había Barragán comenzado a fraccionar el Pedregal con sus socios comerciales y ya había empezado, digamos, a conceptualizar cómo iba a venderle a la gente la idea de que era una buena idea venir a vivir al medio de la lava con las tarántulas y todo tipo de alimañas, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una de las razones que se han estudiado para que se haya comprado el terreno aquí, porque se ayudaban mutuamente los proyectos, ¿no? Tanto que la ciudad universitaria estuviera aquí ayudaba a Barragán a vender lotes para construir casas, como a las casas les ayudaba venderse diciendo que tenían a la universidad al lado. ¿Qué opinión te merece la Casa Prieto de Barragán, la Casa Pedregal? La Casa Prieto López es muy interesante porque es el primer proyecto en donde Barragán empieza a diseñar lo que él imaginaba para el Pedregal, que es muy distinto a lo que resultó, ¿no? En aquel momento Barragán había, de hecho junto con Diego Rivera, empiezan a idear cómo es que les gustaría que fueran las casas, ¿no? Y me acuerdo que una de las constantes era que los muros fueran altos, que las bardas fueran altas y que las plantas escurrieran por arriba de las bardas, ¿no? Y bueno, ya vemos que después la arquitectura del Pedregal era al revés, ¿no? Eran como estas casas de cristal en el centro del terreno, que no tenían bardas, ¿no? ¿Sientes Ciudad Universitaria como un proyecto joven o ya envejecido? No, es un proyecto joven para mí. Más porque ahora ha sobrevivido muy bien, digamos, este momento de cuestionamiento de la modernidad. Entonces sobrevivió con dignidad y siendo utilizado además. Se ha adaptado a las circunstancias y ahora viene como un periodo de, yo creo que como revaloración de muchas cosas que originalmente planteaban estos edificios y que quizá ahora los necesitamos otra vez, ¿no? Como esta idea de la libertad, de los espacios abiertos.
Todo México es ciudad, y toda es bella y famosa, escribió un cronista hace casi 500 años. Es una frase vigente. Hoy cada rincón y alcaldía importan, cada pueblo originario y colonia, sus incontables barrios, toda unidad habitacional y rascacielos, pero sobre todo su gente. Inabarcable y atípica, esta capital no tiene límites concretos ni un número exacto de habitantes. Así nos gusta y así la exploramos a diario. Los invito a conocer juntos, de cerca, esta ciudad infinita.